for this, or you down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Table for two, no need to be. Buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde se encuentren. Nosotros vamos a hacer una mesa de análisis con base a la reforma de las telecomunicaciones, además de hablar sobre el acceso a los medios sociales. Nosotros somos mi compañero Diego, Paola y Mónica, y yo soy su servidor. Y a continuación vamos a estar dando un análisis sobre estas reformas y dichos efectos en el país. Podemos decir que las reformas de las telecomunicaciones y el acceso a los medios digitales puede haber transformado significativamente al país, principalmente desde que salieron, ¿verdad? Que fue en el año del 2013. Su principal objetivo fue el de mejorar los precios y la calidad en los mismos medios de comunicación, además de también ampliar su alcance a las zonas más rurales o marginadas, por ejemplo, pero de esto voy a hablar un poquito más a detalle a continuación. Durante las últimas décadas, una serie de reformas han permitido la expansión del Internet, además de que han ayudado a reducir los costos en las telecomunicaciones. Todo esto ha llevado a un cambio muy radical en el cual cambia cómo nosotros los mexicanos consumimos todo este contenido y cómo se comparte además todo este contenido digital, por así decirlo. También se debe declarar el amplio acceso que se tiene a los medios digitales y las redes sociales, lo cual ha tenido realmente un cambio muy significativo en la política, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos ver que en las plataformas digitales se nos ofrecen diversas fuentes de información, además de que son muchísimas. Además de que todas estas redes sociales nos ayudan a expresar nuestras opiniones y hacerlas valer. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando en redes sociales desenmascaran a políticos corruptos o a personajes de la televisión o en el sector público que suelen estar coludidos o relacionados con el crimen organizado, por ejemplo. También podemos mencionar cómo la inclusión digital ha crecido mucho, ya que la conectividad y todos estos medios de comunicación se han podido llevar a las zonas más rurales y marginadas, que es como lo comentaba en el principio. Todas estas reformas han ayudado ampliamente al crecimiento de estas, el cual era uno de sus principales objetivos. Y ciertamente creo que son muy necesarias, ya que creo que con Internet y los medios requeridos pueden ayudar y apoyar a muchísimos jóvenes que realmente quieren seguir con los estudios, por ejemplo, o seguir algún trabajo que dependa mucho de los medios. También podemos ver que nos ha dejado, además de muchísimas ventajas, ciertamente, ya que también trajeron diversas dificultades, por ejemplo, al momento en que se les da, por ejemplo, un mal uso a las redes sociales, por ejemplo, cuando atacan a la gente. Pero creo que eso es algo más aparte. Ahora, hablando sobre las cuestiones económicas, creo que ayudó muchísimo a generar más capital, principalmente con el marketing, permitiendo a que las empresas tengan o tuvieran un mayor crecimiento gracias al comercio digital, debido a que ahora el mensaje puede llegar a muchísimas más partes, dándole un rango muchísimo más amplio a nuestro mensaje. Se redujeron exponencialmente los costos de las telecomunicaciones. También podemos observar que la calidad de estos mejoró muchísimo. Para terminar, creo que estas reformas fueron muy beneficiosas, trajeron demasiados beneficios y al mismo tiempo creo que también pues deben de seguir trabajándose para tener una mejor conectividad en las zonas más rurales, como comentaba, el cual hasta el día de hoy sigue siendo un problema muy grave, ya que hay partes en donde ni siquiera tienen servicios más básicos como lo sería de la electricidad. Pero ya hablando sobre comunicaciones, pues, ¿qué se podrá esperar? Vamos a hablar sobre el modelo económico neoliberal que dio paso a las reformas en cuanto a comunicación política en México. Podemos hablar de las reformas del Estado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en los que influyó fuertemente en dos sectores, que fue el sector económico y el sector legislativo. En el sector económico abrió paso al mercado mexicano y con ello entró la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
En cuanto a legislación, ofreció una mayor competencia en cuanto a comunicación política y también trajo la libertad de tiempos en la radio y televisión para la propaganda política en tiempos electorales. Otra de las reformas que también fue muy importante para México fue la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960, que buscaba poder tener control sobre los concesionarios. Ante esto, muchos sectores privados pues se vieron inconformes. La reforma de telecomunicaciones propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto buscaba ampliar el mercado de las telecomunicaciones y reducir el poder económico de las grandes empresas. También buscaba una intervención estatal. Gracias a ello se creó el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con esto podemos deducir que el modelo económico sí tuvo mucha influencia en las reformas neoliberales y de comunicación política en México, pero a pesar de las reformas que se han estado haciendo en el país, siento que a las empresas como Telmex todavía les falta mucho por mejorar e innovar en cuanto a tecnología, porque si bien se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos, aún hay muchas cosas que podría mejorar para la población mexicana. Hola, buenas tardes. Soy Diego Lázaro y les hablaré de cómo las reformas en telecomunicaciones afectaron a México. El día 13 de junio del 2013 se promulgaría la reforma en materia de comunicaciones lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto. Este mismo año también se lanzaron reformas que buscaban el beneficio del país, pero dichas reformas tienen una raíz muy profunda y son derivadas de una crisis originada en la década de los 80, ya que en esta década México pasaba por una reforma neoliberal, la cual buscaba la instalación del libre mercado y la privatización como premisa. Un ejemplo claro de este modelo económico es Telmex. Esta empresa pública vendió sus acciones a inversionistas privados con el fin de aumentar su infraestructura tecnológica, aumentar la competencia en telecomunicaciones, reducir la deuda pública y generar ingresos para el gobierno. Con el ejemplo anterior, podríamos resumir la estrategia económica de México encabezada por Salinas de Gortari. Sin embargo, esta estrategia hace haber monopolizado a este sector, debido a que el área de telecomunicaciones se veía controlada por pequeños grupos, obstaculizando a más inversionistas. De esta manera, también las empresas no podían competir en el mercado y crear valor global. Las reformas de telecomunicaciones en México, especialmente la del 2013, buscaban romper monopolios como Telmex y Televisa, abriendo la competencia y mejorando el acceso a servicios. Económicamente, aunque permitió inversión extranjera y más competencia, sigue habiendo una fuerte concentración en unas pocas empresas. Los precios de servicios como Internet y telefonía siguen siendo elevados en comparación con otros países. Socialmente, la reforma prometía ampliar el acceso a Internet y telecomunicaciones, pero la realidad es que la brecha digital persiste especialmente en zonas rurales y del sur del país, donde el acceso de estas es limitado. Esto refuerza las desigualdades en educación y oportunidades laborales. Desde una perspectiva crítica, aunque la reforma fue un paso importante, su impacto ha sido algo desigual. Mientras en zonas urbanas se ha visto un incremento en la calidad y cantidad de servicios, en las regiones más vulnerables los beneficios siguen sin materializarse. Esto plantea la pregunta de si realmente se está cumpliendo el objetivo de democratizar el acceso a la información y los servicios digitales. En resumen, la reforma ha tenido avances, pero aún queda mucho por hacer para que todos los mexicanos disfrutemos de los mismos beneficios y la misma calidad tecnológica.